Ok, vamos a empezar. Hola, muy buenas tardes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Oscar Giovanni Molina León y vamos a estar tomando la clase de metodología de la investigación. ¿Me podrían comentar, bueno, levantando la mano, si es que sí me están escuchando? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces ahorita ya les empecé a, ¿cómo se llama? Compartir la pantalla, solo que probablemente este no sea la, el código que vamos a usar. Vamos a dejarlo para la siguiente semana porque todavía hay algunas cosas que hay que arreglar ahí con respecto a la carga de materias y demás, pero pues mientras vamos a avanzar en el contenido para no atrasarnos una semana, ¿vale? Entonces, sigo presentándome. Yo soy docente del campus de Tulancingo, pero sin embargo, pues voy a estar al pendiente de ustedes. Me habían dicho que son de la carrera de arquitectura. ¿Me podría nada más confirmar? Si es que sí. Sí, somos de la carrera de Ingeniería Industrial. Ok, entonces algunos son de ingeniería industrial. ¿Qué otras carreras hay? ¿Nada más ingeniería industrial? Creo que sí, solo ingeniería industrial. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la parte del contenido de esta materia. Repito, ahorita tal vez ustedes no la tengan cargada. Su servidor no la tiene cargada bien, pero estoy utilizando otra que ya tuve previamente para poder trabajar y avanzar el contenido y pues que no perdamos esta semana. ¿Vale? Nada más también me gustaría preguntar de qué cuatrimestres son. Apenas el primero. Ok, primero, perfecto. El primer Perfecto. cuatrimestre. Ok, perfecto. Muchas gracias, ¿vale? Qué bueno que están participando, la verdad eso es muy bueno. Ayuda a que precisamente la sesión sea pues más dinámica, ¿vale? Déjenme comentarles, a diferencia de otras materias que probablemente ustedes estén tomando de forma presencial, esta materia, nuestro único medio de contacto, bueno, vamos a tener dos. Uno es la plataforma de Brightspace, donde ustedes van a subir sus tareas, van a encontrar sus exámenes y demás, como en las otras, solo que, por favor, aquí les pido que tengan mucho cuidado porque no se puede estar modificando las fechas de plataforma, ¿vale? Aquí si, por ejemplo, se nos pasa un examen, yo ya no puedo cambiar la fecha, modificarla o incluso también las tareas o mejor dicho, el proyecto, ¿vale? Entonces, eso sí no puedo modificar. En las otras materias sí tenemos todavía chance, en estas no, porque estas nos están controlando desde corporativo, ¿vale? De todos modos, yo les estaría publicando en el apartado de noticias y les estaría diciendo una semana antes y la misma semana cuándo es que tienen que contestar, qué es, y también su proyecto. Incluso también les quiero mostrar algunas cosas del proyecto, pero eso lo vamos a hacer pues más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar bien. Recuerden que el contenido de plataforma, si es que no lo conocen, nos podemos meter aquí donde dice contenido y nos va a desplegar todo este apartado. Recuerden que todas las materias tienen precisamente 7 sesiones. Tenemos que abarcar una por semana y cada sesión por lo general tiene 2 unidades de aprendizaje. Hago un paréntesis porque la siguiente semana, pues sí, aunque se dan cuenta que tiene repetida varias veces el número 2 por la diferencia que tenemos en metodología de la investigación en cuanto a ciencias sociales, ingeniería y pues también negocios. Sigue siendo metodología, pero el enfoque que se tiene es diferente. Pero eso ya lo veríamos la siguiente semana. ¿Ok? También antes de iniciar bien con el contenido, de repente muchos piensan que este tipo de materias pues no son como muy importantes, o que no tienen mucha relevancia para su desempeño laboral. Déjenme decirles, creo que no les mencioné mi carrera base. Mi licenciatura base es Ciencias de la Educación, ¿vale? De hecho, soy egresado de TAC, Campus Tulancingo, que pertenece también al corporativo de Aliad, ¿vale? Esta materia tiene mucha importancia porque ustedes a lo largo de toda su carrera van a desarrollar algunos proyectos de investigación y esta materia tiene que ser la base para que los puedan desarrollar de una forma adecuada.
¿sí? No sé, por ejemplo, si ustedes conozcan qué es una fuente de información, la diferencia entre una justificación y un planteamiento del problema, o incluso también cómo se formula un objetivo y ¿cómo se llama? A veces temido formato app. ¿Tienen conocimiento sobre esto que acabo de mencionar? No. Ok, vale, ¿sí? No es tan complicado, realmente puede ser sencillo, pero en muchas ocasiones pues podemos llegar a tener ciertas dificultades para identificar estos conceptos que les acabo de mencionar y también cómo es que se formula. Entonces, la idea de la materia es que ustedes aprendan a desarrollar todo un proyecto de investigación y el protocolo que se realiza para el mismo. Y también, tal vez en este momento muchos de ustedes no estén pensando en un posgrado porque van en primero de la carrera, pero tal vez cuando se empiecen a acercar a los últimos cuatrimestres, les llame la atención estudiar una continuidad, una maestría, una especialidad o algo por el estilo, y una base para poder estudiar esto, tanto en escuelas públicas como particulares, pues es tener un proyecto de investigación. Entonces, la metodología de la investigación va a ser una materia que va a ser un sustento o una base para algunas otras materias donde se les requiera investigar, ¿vale? Entonces, antes de meterme bien de lleno al contenido de plataforma, quiero mostrarles algunas diapositivas que nos van a apoyar precisamente a entender un poquito más acerca de la importancia de la misma metodología y entender precisamente por qué es importante investigar. A veces pensamos que este tipo de materias, como les decía, a veces son como de relleno y no nos damos cuenta de la importancia que podemos llegar a tener, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir pantalla de Brightspace y voy a comentar unas diapositivas y ya posteriormente se las voy a subir a ¿cómo se llama? A Brightspace para que las puedan checar, ¿vale? Según yo, ya se empezó a proyectar, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok, perfecto. Entonces, repito, en algunas ocasiones voy a dar algunas diapositivas o alguna biografía diferente a la que viene en plataforma, pero también se las haré llegar al apartado de noticias. Sí, no sé, creo que alguien prendió su micrófono, no hay ningún problema. Incluso también, si se dan cuenta, no somos así muchos. También si necesitan participar o interrumpir y a veces no veo la mano levantada, por favor díganme y yo no tengo ningún inconveniente en ello. De hecho, ahorita tengo a 4 personas que tienen la mano levantada. Creo que no hay ninguna pregunta, creo que es porque les había dicho hace ratito, ¿verdad? Sino para que ahorita baje la mano. Ok, muy bien. Ok, entonces lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Es precisamente cómo se empieza a vislumbrar todo lo que es esta materia, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que se conoce como los tipos de pensamiento, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, de aquí se desglosa prácticamente todo lo que es la metodología de la investigación. Tenemos aquí que el pensamiento es un proceso de cognición generalizada de la realidad. En el proceso de pensar formamos conceptos en los que se reflejan de manera peculiar los objetos y los fenómenos de la realidad. Es decir, que nosotros a través de nuestra mente pensamos lo que hay a nuestro alrededor, lo tratamos de analizar y darle una explicación de acuerdo a lo que nosotros tenemos y a nuestra cultura e inteligencia y demás, ¿vale? Pero también esto ha generado que el ser humano a lo largo de toda su historia, o sea, desde que prácticamente éramos seres nómadas y el ser humano o el antecesor del ser humano o el ancestro empezó a razonar el porqué de las cosas, empezaron a surgir ciertos tipos de pensamiento. El primero que vamos a ver es el pensamiento mágico, mítico y religioso, ¿vale? En él se crearon fábulas, leyendas, mitos alrededor de eventos que parecían inexplicables. Ojo, inexplicables para la época y que no sabíamos cómo es que funcionaban como cosas tan sencillas o cotidianas para nosotros,
como el día y la noche, la muerte y la vida, la lluvia, ¿no? Porque hay una bola que parece de fuego que nos alumbra y demás. Entonces, el ser humano buscó dar respuesta con todo lo que tenía. En este caso, lo que utilizaba era su imaginación, ¿no? Y ustedes pueden prácticamente investigar de cualquier tipo de cultura y se van a dar cuenta que todas, pero absolutamente todas las culturas recaen en un pensamiento mágico y mítico y en muchas ocasiones en el aspecto religioso, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, con los mexicas, pues vamos a encontrar diversas historias que hablan de la creación de un ser humano, de la antigüedad, bueno, de la creación de 5 soles, que estamos en el último, ¿no? Y que hubo varios seres humanos antes de nosotros, y también de otro tipo de elementos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, no sé, con los egipcios, pues también tenemos otro tipo de idea diferente, pero sigue cayendo en esta parte de misticismo, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Si nos vamos con los nórdicos, pues también tenemos otro tipo de deidades que también buscan dar una explicación del origen de los truenos, de la lluvia, etc., etc., ¿no? Entonces, prácticamente en todas las culturas del ser humano, pues, o donde el ser humano se ha desenvuelto, pues tienen este tipo de pensamiento, ¿no? Donde se explica desde una forma de pensamiento, intuición o imaginación cómo es que funciona todo lo que nos rodea, ¿sí? Y este tipo de pensamiento, pues, nos llevó a tener ideas un poquito más claras de cómo es que funciona todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no sé si han visto redes sociales, que con las olas de calor que hemos tenido, pues dicen que necesitamos un tributo a Tlaloc, ¿no? ¿Por qué Tlaloc? Porque Tlaloc es la deidad de los mexicas de la lluvia, ¿no? Pues ahí tenemos ese tipo de aspectos. Y también, por ejemplo, el ser humano a lo largo de su historia, pues trató de preservar algunos antecedentes, principalmente pictográficos, de cómo es que veía el mundo o desde la perspectiva que se tenía. Y poco a poco dio origen a lo que nosotros conocemos como religión, ¿no? No estoy diciendo que la religión sea mala o se fundamente necesariamente en mitos, pero si ustedes leen detenidamente muchas de las religiones que hay en el mundo, muchas recaen en mitos, ¿no? Ejemplo, de las mitologías que se me hacen muy bonitas y también muy excéntricas de repente, pues son los hinduistas, ¿no? Ellos tienen un río sagrado, que por ejemplo ese río para ellos es una deidad que bajó precisamente del universo a la tierra y que precisamente alguien ayudó a través de su cabello a que se formara lo que es el río este, no me acuerdo cómo se llama, perdón, ¿vale? Pero es esta especie de río que hay en la India, ¿no? Entonces ahí se formula toda una religión, ¿no? Y pues de las otras religiones pues también lo mismo, ¿sí? Incluso pues también se han hecho algunas estatuas o algunos santuarios donde se venera a este tipo de deidades, las que se ha tenido, ¿no? No sé si ustedes identifiquen lo que estoy proyectando, ¿sí? De hecho, fue una de las 7 maravillas antiguas de la humanidad, que es la estatua de Zeus, ¿no? Entonces, también desde ahí se empieza a desglosar todo esto. Pero, a su vez, el ser humano, pues, no se quedó muy contento con todas las explicaciones que se tenían, ¿no? Porque decían, bueno, o sea, sí será, que alguien desde allá arriba nos está gobernando y nos está diciendo lo que va a pasar y cómo va a pasar y qué es lo que va a hacer, o hay otro tipo de explicación, ¿no? Y sobre todo, ¿quién nos creó a nosotros y por qué? ¿Y quién creó a esos seres divinos que están moldeando todo lo que existe, ¿no? Y es como nosotros damos pie a algo que se conoce como pensamiento filosófico, ¿vale? Que este tipo de pensamiento nace principalmente en la antigua Grecia. Dice aquí, los pensadores y filósofos reflexionan de manera permanente sobre los orígenes, la posibilidad y la esencia del conocimiento. Pasaban horas discutiendo enigmas que hasta la fecha no han resuelto, como el que se dice, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿No? Entonces, tenemos ese tipo de perspectiva que tenemos o que nos dieron prácticamente los pensadores filosóficos. En un primer momento nos hablaron de la creación, ¿sí? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Cuál es nuestro propósito? Y ya posteriormente empezaron a dar otro tipo de connotación, como por ejemplo, ¿cuál es mi misión en la vida? No del ser humano, sino de yo como persona individual a todos los demás. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi visión? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, todo eso como tal nos lleva a otro tipo de preguntas que quieran o no, hasta la fecha no hemos resuelto del todo,
¿sí? Y que pues cada persona se las va a tener que preguntar a sí mismo, ¿sí? Y tratar de responder de acuerdo a lo que tiene. Y también nos da pauta a todo aquello que no hemos preguntado, ¿sí? Incluso, no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de los libros que nos hablan acerca de ay, perdón, soy luego pésimo para algunos nombres, pero que nos hablan de esta parte de motivarnos, de conocernos a nosotros mismos y que a veces hablamos de la superación personal, viene desde el pensamiento filosófico, que aprendamos quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunos de los filósofos más importantes. Sí, muchos de ellos ya fueron desde la época de los griegos, es decir, 300, 400, 500 años antes de Cristo, y también tenemos algunos muchísimo más actuales, ¿no? Pero bueno, me voy a pasar un poquito a esto y ya después nos vamos a llegar a lo que nosotros conocemos como pensamiento científico. En el pensamiento científico nos vamos a percatar que vamos a encontrar otro tipo de soluciones a lo que se había pensado desde un inicio, ¿vale? Como por ejemplo conocer cuál es la relación que se establece entre yo como sujeto que quiere conocer y el objeto que quiero conocer, lo que desconozco. ¿Qué elementos o qué herramientas tengo para conocerlo? Y sobre todo, ¿qué metodología voy a utilizar para poder encontrar una posible solución? Y si esta solución va a ser válida o no, ¿vale? Entonces, eso es lo que se va a trabajar en un primer momento. Si se procede del mismo, es decir, de sus propias facultades, el conocimiento puede tener origen en tres aspectos, ¿sí? Número uno, la experiencia, entendido por tal como las percepciones de los sentidos. Sí, porque en un primer momento, cuando hablábamos de pensamiento científico, hablábamos del conocimiento empírico, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento que yo voy adquiriendo a través de la experiencia, pero principalmente una experiencia sensorial, es decir, una experiencia que está basada en mis cinco sentidos. Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, lo que yo pruebo, lo que yo tomo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque así se comprueba. Yo lo vi, yo lo toqué, yo lo olí. Por eso estoy diciendo que sí funciona o que sí pasa, ¿no? Entonces, esta parte de la experiencia o del empirismo va a ser muy importante y en muchas ocasiones nosotros como seres humanos, cuando somos niños, es como aprendemos. ¿Cuántas veces a alguno de ustedes les dijeron, no toques lo que está en la estufa porque te puedes quemar? ¿Y cuántos de nosotros aprendimos hasta que nos quemamos? ¿A quién le pasó? A mí, Pues creo que la Pregun- mayoría. Exacto, a la A mí. mayoría. Y pregunta, ¿aprendimos? Claro. Sí, Sí, Exacto. malas. Exacto, a la de malas, pero aprendimos. Fue un tipo de conocimiento que adquirimos. Entonces, ese tipo de conocimiento se llama conocimiento empírico, ¿vale? Y repito, está basado en la experiencia sensorial, ¿no? Y yo creo que podríamos nombrar algunas otras más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien que chocó y le raspó su coche, o alguien que de repente casi lo atropella porque no se cruzó donde está las cebras en la esquina, ¿no? Y muchísimas otras cosas, ¿no? Que cuando volvemos a hacer una acción similar, pues simplemente tenemos precaución para que no nos vuelva a pasar, ¿vale? Pero también el pensamiento científico se va a estar basado en la razón, ¿vale? En cuanto a la capacidad de razonamiento que permite inferir lógicamente de unos conceptos y enunciados y otros. Es decir, que yo voy a utilizar mi inteligencia para tratar de encontrar posibles soluciones. Ok, de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo veo, a lo que yo observo, que estoy analizando, ¿de qué me doy cuenta? ¿No? Por ejemplo, yo no les comenté ahorita, pero también trabajo con niños pequeños, trabajo como director técnico a nivel preescolar. Entonces me toca de repente entrar a los salones de preescolar y observar cómo trabajan, qué están haciendo y demás, ¿no? Y déjenme decirles que es muy padre trabajar con niños pequeños, a veces te asombras del razonamiento que llegan a tener y las explicaciones que te llegan a dar, ¿no? Y por ejemplo, haciendo mucho me encontré con un niño que de repente llegó al salón, bueno, yo llegué al salón y me empezó a decir, profe, ya viste que se va a nublar, es porque va a llover, ¿no? Y dije, bueno, ¿en qué pasó con él? Él ya está razonando
precisamente que para que pueda llover necesita observar ciertos cambios, ¿no? Un principalmente cambio es que empieza a haber muchas nubes y que se empieza a nublar. Sí, puede que llueva, puede que no, pero es un parámetro que nos da precisamente a entender que este tipo de aspectos va a pasar, ¿no? Entonces, así es como podemos ir desarrollando poco a poco este razonamiento, a partir de analizar lo que observamos y encontrando patrones, ¿vale? También tenemos la intuición, o también como se llama la concepción profunda de algo, ¿vale? Por una especie de visión rápida e intelectual sin necesidad de razonamiento deductivo. Es decir, que nosotros vamos a tener esta especie de intuición en la que observamos también ciertas cosas y vamos a poder predecir qué puede pasar, de acuerdo a lo que observamos, ¿no? Entonces, esta visión rápida nos va a ayudar a entender cómo es que funciona el mundo y cómo podemos desarrollar aún más conocimiento. ¿Ok? Entonces, el pensamiento científico dio paso a que creáramos más cosas que ayudaron al beneficio del ser humano, como por ejemplo la creación de la bombilla. Pregunta, ¿alguien sabe quién creó la bombilla o el foco? Edison, creo, ¿no? Ok, muy bien, Tomás Alva Edison. Y cabe mencionar algo, hay muchas, pero muchas leyendas de este personaje, ¿sí? O en un primer lugar, pues se dice que Tomás Alva Edison, pues era de origen México-inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues precisamente el apellido Alba, ¿sí? Es de origen latino, ¿sí? Entonces se dice que su papá será mexicano. Otros mencionan que incluso nació en México. Algunos le atribuyen que nació creo que en Durango y otros en Pachuca, aquí en Hidalgo. Sí, la verdad pues, no sabemos, ¿no? Porque pues también recuerden que no había muchos datos muy fidedignos de todos los personajes en aquella época, estamos hablando de 150 años atrás, aproximadamente. Pero, incluso algunos dicen que se robó este tipo de invento. Pero lo que sí se tiene en la historia registrado es que precisamente Tomás Alva Edison hizo aproximadamente 1100 prototipos diferentes de focos. ¿Y qué creen? No funcionaban. De todos esos 1100 aproximadamente prototipos que él desarrolló, ninguno funcionaba o brillaban demasiado, o en su defecto no brillaban, o se rompía rápido la cuerda y ya se apagaban, duraban solamente segundos, horas y demás, ¿vale? Hasta que encontraron o encontró ¿cómo se dice? Lo necesario para poder crearlo y que durara mucho tiempo para poder alumbrar, pues hubo ese cambio, ¿no? Y de hecho, pues muchas personas comentan, ¿qué hubiese pasado si Tomás Alva Edison se hubiera dado por vencido en el intento 800? ¿No? 800 no es un número pequeño, sino que es un número muy grande. ¿Cómo sería que estaríamos viviendo? Pues muy diferente, ¿no? Queramos o no, la electricidad y sobre todo la llegada de las bombillas o los focos a las casas, pues revolucionó la forma de vivir, ¿sí? Entonces, de ahí, pues que tenga este tipo de importancia, este tipo de pensamiento científico. Pero, ahondando un poco más, el pensamiento científico nos lleva a desarrollar lo que es el pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico? ¿Sí? Nos va a ayudar o ayudar a la complejidad, ¿sí? Que se requiere de un tipo de pensamiento instrumental que permita ver más allá de donde ven los ojos. Es decir, que va a buscar encontrar otro tipo de soluciones, otro tipo de posibilidades de lo que se nos presenta o nos aparece en un primer momento. Esto es que el análisis nos lleve a situaciones que, aunque no sean visibles o invisibles, nos ayuden a entender los problemas, ¿sí? En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Nos centramos en la problemática, pero no nos estamos centrando precisamente en encontrar la solución, ¿sí? Entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? Pues simplemente buscar más información que nos lleve a entender cómo es que sucede todo lo que nos está rodeando y sobre todo tratar de solucionar problemas, ¿sí? Ahora, los problemas por lo general no se tienen que ver desde una sola perspectiva, se tienen que ver desde un campo de visión más amplio para encontrar soluciones más adecuadas. Si yo quiero solucionar un problema solamente desde mi área de estudio, pues va a ser un poco más complejo.
¿sí? No sé si ustedes conozcan el concepto de transversalidad. ¿Lo conocen? No, No. yo no. Ok, No. ¿qué es la transversalidad? Que yo pueda ver qué áreas o qué materias puedo conjuntar para llevar a cabo un proyecto. Y un proyecto puede ser la solución de un problema, ¿ok? Déjenme decirles, no sé si conozcan cuál es la mejor universidad de ingeniería en el mundo. ¿La conocen? ¿Saben en dónde está? No. Ok, No, es no. se conoce como el MIT o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es una escuela élite en ingeniería, ¿vale? Y prácticamente todos los prototipos que son de ingeniería industrial, civil, etc., regularmente se desarrollan ahí. O sea, hay muchos, ¿vale? Y es de las mejores escuelas, o si no es que sea, es la mejor escuela de ingeniería, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en el mundo. ¿Ok? Y por ejemplo, este tipo de escuelas trabaja con metodologías de la investigación para desarrollar prototipos y solucionar cualquier problema que se nos presente en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Lo que hacen es prácticamente, en vez de dar una materia, ok, yo les doy solamente los bases, los conceptos, y les pongo, ¿sí? Un problema. Ok, ¿cómo podríamos hacer que esto suceda? Este es nuestro problema. Ahora ustedes van a investigar, van a indagar cómo solucionar, ¿sí? Entonces, si eso están haciendo las mejores escuelas, precisamente de tecnología o de ingeniería, pues también todos los tendríamos que estar siguiendo este tipo de pasos, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de pensamiento. Perdón, en cuanto al pensamiento estratégico, nos dice que tenemos que tener en cuenta 8 elementos para poder desarrollar, ¿sí? El primero, considerar el sistema en su totalidad, no en sus partes. Esto implica una visión holística integradora, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que en muchas ocasiones tenemos que ver los problemas no solamente desde una perspectiva limitada, sino que lo que tengo que hacer es ver desde todos los ángulos, ¿sí? Para que yo tenga también otro tipo de enfoque diferente y pueda dar una opinión más acertada de lo que está pasando. Si yo tengo una visión más clara de lo que está pasando y el por qué, voy a poder dar una solución muchísimo más completa, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hace rato en que me tocó dar esa materia de forma presencial, le estaba diciendo a algunos compañeros que la cursan que en un pueblo, no recuerdo de qué país, pero del Sudamérica, se había encontrado un problema fuerte, ¿sí? Cerca del 98% de los hombres de esa comunidad, y era una región pequeña, o sea, no era una localidad grande, solamente un pequeño poblado, se había encontrado que el cerca del 98% de las personas, hombres, perdían la vista y que le iba perdiendo paulatinamente aproximadamente a los 20, 25, 30 años y que ya una persona a los 50 años prácticamente ya no veía absolutamente nada. Y se había encontrado que eso también pasaba en las mujeres, pero en un porcentaje muchísimo menor, cerca nada más del 10%. Entonces ahí tenemos un problema muy grande, ¿no? De qué está pasando, por qué se están quedando ciegos, ¿sí? Yo no lo puedo ver desde un solo punto de vista. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante vamos a ver lo que es una hipótesis, pero yo puedo formular algunas teorías del por qué está pasando esto, ¿no? Tengo que ver cómo es el aire, el agua, si hay alguna cuestión genética, si hay alguna predisposición en el ambiente que está ayudando a que afecte a los hombres de este lugar para que pierdan la vista, ¿vale? Entonces, si yo nada más me centro es algo a lo mejor que hay en el agua y no busco otro tipo de alternativas, no voy a encontrar esa solución. Entonces, sí tengo que verlo desde un punto de vista más general, ¿vale? También la siguiente, hay una relación entre el orden y el desorden, y los cambios de autoorganización ocurren cuando resulta de las interacciones o situaciones caóticas. Es decir, que en muchas ocasiones pensamos que solamente existe el caos y el orden, pero a veces también el caos tiene un cierto orden y el caos nos puede ayudar a entender mejor las cosas, ¿vale? La siguiente, el número 3, un pequeño evento en un sector puede causar una tremenda turbulencia en otro,
¿sí? Lo que se conoce como el efecto mariposa. No sé si lo habían escuchado también anteriormente, pero esta teoría nos dice que si una mariposa agita sus alas en el otro lado del mundo, como por ejemplo en China, de ese lado del mundo, ese pequeño viento se puede confrontar con más y crear un huracán, ¿sí? Y el huracán más potente que puede haber. Entonces, pequeñas cosas que nos pueden afectar día a día van haciendo que crezca, ¿no? No sé, por ejemplo, si les ha pasado cosas sencillas, ¿no? Chin, me quedé 5 minutos dormido más, entonces ya me iba a meter a bañar, pero como quedé 5 minutos a dormir un poco más, alguien me ganó la regadera, entonces ya se me hizo un poco más tarde, de repente pues por estarme apurando y ya cambiando y ahí desayunando me pide el café, entonces pequeñas cositas nos están afectando a lo largo de todo el día, ¿vale? A eso se refiere. La siguiente, mapas o modelos o imágenes visuales hacen más fácil ver las conexiones, relaciones y patrones de interacción. Es decir, que en muchas ocasiones puedo usar ciertos esquemas que me ayuden a visualizar más gráficamente los problemas que se me están viendo, ¿no? Hay personas que de repente son visuales y que necesitan ver las problemáticas, tener esquemas que les ayuden a entender qué es lo que está pasando y por qué. Entonces yo también les sugiero que si ustedes necesitan hacer anotaciones de lo que sea, háganlos, les van a ayudar. Hay personas que no, hay personas que tienen otro tipo de aprendizaje y pues también todos no aprendemos igual. ¿Vale? Número 5, identificar condiciones emergentes, cambios en los paradigmas y oportunidades de innovación. ¿Qué es un paradigma? Una forma de pensar. Entonces hay que darnos cuenta que el mundo en el que vivimos es muy dinámico y cambiante, ¿sí? ¿Quién de ustedes se imaginaba cuando iba a la mejor en la secundaria o cuando iban en cualquier cosa que dejaban algunos años de estudiar que ahora iban a estar tomando clases virtuales? ¿O quién de ustedes se imaginó que cuando eran niños, si pasan de los 25 años de edad, y es que si tienen más, no, pues no, pero que los celulares no iban a tener ahora teclas, sino que todo iba a ser táctil? ¿Quién se imaginaba eso? Yo les puedo compartir, yo tengo 35 años de edad, los cumplí este año, y yo recuerdo que cuando iba en la primaria, mi maestra luego hablaba de lo que iba a pasar en el futuro, y nos hablaba de las videollamadas, de los celulares que iban a hacer la pantalla color, no, eran los que tienen una pantalla súper chiquita y con puras teclas, ¿no? Y nos decían, no, es que yo vi que iba a haber celulares que iban a ser táctiles, y de entonces vamos de wow, ¿no? Entonces, todo eso cambia, ¿no? Y nos ayuda a entender que el mundo es diferente y que yo también tengo que pensar de forma diferente y encontrar las oportunidades de innovación. ¿Qué es la innovación? Hacer las cosas diferentes para encontrar resultados diferentes, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que considerar. ¿Sí? Número 6, el pensamiento no lineal es fundamental para reconocer las claves sobre los cambios en el ambiente. Es decir, tengo que pensar de diferente forma y no quedarme solo con mi perspectiva o mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente estoy en la calle, en una esquina, y veo que dos coches chocan, ¿quién digo que tuvo la culpa? Si yo solamente vi desde mi hogar, probablemente le pueda echar la culpa a uno. Pero si yo tuve una visión del otro lado o le pregunto a alguien más sobre las cámaras, puedo tener una visión diferente y entender que tal vez el coche que yo pensaba que se pasó y que fue el que ocasionó el accidente, tal vez no era así. Entonces hay que estar abiertos a todo ese tipo de posibilidades. Número 7, la perspectiva es importante cuando vemos los eventos caóticos. Es decir, no caer en un falso positivismo de, ay, todo es alegría, todo es felicidad y qué bueno que hay cambios, no, sino entender que los cambios son eventos caóticos y que yo puedo tener dos visiones. Uno, quedarme así como, ching, ya cambió todo, ahora no sé qué hacer, ok, cambió todo, no sé qué hacer, pero voy a encontrar una oportunidad para hacer algo, ¿vale? Entonces todo depende de la perspectiva. Y número 8, y no menos importante, pensar en 6 imposibilidades diarias. De hecho, no sé si ustedes han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero también lo mencionan. ¿Qué cosas pueden ser imposibles? Que en algún momento lo eran y actualmente ya son posibilidades. Un ejemplo, viajar a la Luna. Hace 100 años era imposible pensar incluso cómo llegar a la Luna, ¿no? Actualmente no sé si ustedes sepan, pero ya hay unas especies de naves en las que prácticamente cualquier persona que obviamente tenga dinero
pueda llegar al espacio. A lo mejor no llegamos todavía a la Luna con ese tipo de viajes para visitar, pero al menos ya llegamos al espacio. Y el ser humano, cuando se lo propone, puede viajar a la Luna. Pero empezó como una imposibilidad. ¿Hasta aquí algún comentario? Ninguno, profe. ¿No? No, por el momento Ok. no. Y vamos a concluir esta parte de los tipos de pensamiento con el pensamiento prospectivo. Este tipo de pensamiento es muy importante porque es un pensamiento anticipatorio. ¿Qué nos quiere decir? Que va a ver qué podemos saber, qué podemos hacer para prepararnos para el futuro. ¿Sí? Y también ver cuáles podrían ser las consecuencias que nos puede traer ese futuro, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita, bueno, no es que esté de moda la pandemia, que bueno, ya no, pero por ejemplo, no sé si ustedes cuando estaba más en boga, pues esa parte de no salir a las casas, de usar 100% los cubrebocas en espacios cerrados y públicos, pero que había situaciones en las que decía, bueno, si la pandemia bajara, podríamos regresar a nuestra normalidad en tanto tiempo. Pero si mutara y fuera más fuerte el virus, podría pasar esto, podría pasar lo siguiente, ¿no? Eso es un pensamiento prospectivo, entender cuáles son nuestras posibles salidas y sobre todo qué puedo hacer yo como individuo, ¿ok? Un ejemplo, todos se están trabajando y se están pagando la carrera. Sí. Sí, yo sí. Ahora, algunos no. Me voy a quedar con nada más con los que siguen, ¿vale? Pregunta, ¿han pensado, no los quiero desestabilizar de baja, pero han pensado qué pasaría el día de mañana que a lo mejor los pudiesen despedir o el lugar donde trabajan, empresa, compañía, tienda, lo que fuese, los cierran? ¿Qué pasaría? ¿Qué plan B tienen? No lo cuenten, pero piensen. Eso es pensamiento prospectivo. Adelantarme y prever ante la situación, ¿no? Tal vez algunos digan, bueno, tengo un cierto dinero ahorrado, puedo poner un negocio, o puedo, en la experiencia que tengo, buscar otro trabajo, o no sé. ¿Sí? Eso es pensamiento prospectivo, identificar qué es lo que tengo y cómo puedo adelantarme o anticiparme al futuro para no tener el control totalmente, porque no lo tenemos, pero sí preparar. ¿Sí? Entonces, ese es el último tipo de pensamiento que íbamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parecen los tipos de pensamiento? Que Pues la verdad no posiblemente no pensé conozcamos su nombre, pero sí lo hemos tenido, lo hemos hecho sin tener en cuenta cómo se llamaba. Ok, muy bien. ¿Sí? Sí, exacto. Nunca pensé que hubiera así como un nombre específico por cada una de las cosas que pensamos. Claro, ¿no? Y al final todos esos tipos de pensamientos se basan en una metodología. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Con qué es lo que estoy contando? ¿Sí? Y quieran o no, también son preguntas que son válidas de responder, ¿no? Y que, como les decía, en muchas ocasiones también se responden a través de la metodología. ¿Vale? Ahora sí, vamos a meternos de lleno a el desafío que viene en plataforma, ¿vale? Los tipos de pensamiento nada más era para tener un preámbulo desde dónde viene esta parte de curiosidad del ser humano y hasta dónde podemos llegar con nuestra investigación, ¿vale? Ahora tenemos, para generar conocimientos, obtener respuestas para un problema, es necesario seguir una serie de pasos establecidos con método. Así pues, de acuerdo con las características del fenómeno o situación de estudio, es necesario determinar cuál es la vía más pertinente para obtenerlo. Piensa en dos interrogantes que tengas sobre un tema que sea de tu interés. Ahorita vamos a poner los ejemplos que tienen aquí en el desafío, pero aún así traten de identificar otro tipo de problemas o otro tipo de cosas que les gustaría saber, ¿vale? Y procura que estas tengan distintos alcances, es decir, que una sea más compleja de la otra. Por ejemplo, ¿cuál es la fase actual de la luna? ¿Y qué pasa cuando el veneno de una abeja entra a nuestro cuerpo? Estas dos preguntas son muy diferentes entre sí y podemos encontrar la respuesta, pero consultando diferentes fuentes de información, ¿vale? Sigo leyendo. Ahora reflexiona sobre cómo procederías para resolver
cada una de estas preguntas y compara los procedimientos. Con el cuestionamiento respecto a la fase de la luna, podrías mirar el cielo durante la noche para darte una idea, o bien buscar un calendario lunar, ¿no? Ya sea que nos asomemos y veamos la luna, o buscamos un calendario, o incluso, no sé, preguntamos y ya, ¿no? No hay tanto problema. Pero es un poco más complejo con la otra, ¿sí? Por otro lado, para la duda del veneno, tendrías que llevar a cabo una investigación más específica, ¿sí? Pregunta, ¿cómo podríamos llevar a cabo esta investigación? ¿A quién le pregunto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Quién me quiere participar? Adelante, Sandy. Bueno, descartando el hecho de que no tuviéramos acceso, no sé, a Internet donde pudiésemos buscar esa información, creo que en Tijuana también hay apicultores, creo, gente que trabaja con abejas y, pues, para empezar, si no tuviéramos, insisto, acceso a Internet, pues, podríamos investigar con las personas que se dedican a tratar con abejas, que sí hay en Tijuana. Ok, perfecto, ¿no? Entonces podemos preguntarle a alguien que trabaja con las abejas. Muy bien, muy buena respuesta, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ellos conocen cómo es que se trabaja y el cuidado que deben de tener con ellos, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Y sí, qué bueno que hace esa misma acotación. Imaginemos que no tenemos el acceso a Internet para poder resolver. ¿Qué más podríamos hacer? Visitar una clínica o platicar con un doctor Ok, veterinario. también muy buena respuesta, Eliazar. Sí, podríamos también investigar con un médico, ¿no? En teoría, un médico pues debe de saber un poco qué tipo de veneno y cómo actuar y qué tipo de reacciones puede tener una persona al tener contacto, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta, muy buena respuesta también. Vamos a seguir leyendo para que nos diga qué es lo que menciona aquí. Sí, por otro lado, la duda del veneno tendrás que llevar a cabo una investigación más específica que, dependiendo de tu interés, podría consistir únicamente en la búsqueda de información en libros de Internet o bien en ejecutar un experimento. Es decir, ser nosotros la propia prueba. ¿Sí? Ok, voy a buscar abejas, voy a dejar que me piquen y voy a ver qué pasa. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, muchas de estas de las teorías que se han formulado, los experimentos, a veces han sido de ese tipo. ¿Sí? Ejemplo, tenemos a Isaac Newton. ¿Sí? Isaac Newton es muy famoso por muchas cosas, ¿sí? Sobre todo por la teoría de la gravedad. Él desarrolló la fórmula y todo, pero también tiene otro tipo de investigaciones muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, él descubrió el espectro de la luz. Él descubrió que precisamente cuando hay una luz y ponemos un prisma, pues se puede desprender los colores precisamente en los colores del arco iris, prende todo el espectro de colores, ¿sí? Y esto lo hizo a través de un experimento bien bizarro que yo espero nunca llevarlo a cabo y que ustedes también no lo hagan, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Agarró una aguja porque se dio cuenta que tenía que doblar un poco su ojo, ¿sí? Pero como no se puede doblar el ojo, dijo, bueno, lo podría presionar. ¿Cómo lo presiono? Agarró una aguja, ¿sí? Larga, la bajó ¿cómo se llama? El párpado inferior, metió la aguja con mucho cuidado para no herirse y la dobló, o sea, hizo esto. Y así es como dobló su ojo y pudo ver un espectro más grande de luz, ¿sí? Entonces, muchos hacen eso, experimentan a través del propio cuerpo para identificar qué sucede, ¿no? Hay cosas que me han ayudado, por ejemplo, esto pues, sí ayuda un poco, ¿sí? A muchas otras cosas que tienen que ver precisamente con la iluminación, con la luz y demás aportaciones, pero también ha habido algunos experimentos un poco desafortunados, ¿sí? En el 2000, principios de los 2000, finales de los 90, no recuerdo muy bien cuándo fue, hubo un experimento que se hizo y que fue la verdad muy lamentable en Japón, si no mal recuerdo. ¿Sí? Prácticamente, ya saben que los japoneses pues utilizan mucho lo que es la energía atómica, ¿sí? Para generar electricidad. Entonces, pues en una planta nuclear, pues hubo un pequeño accidente donde por malas indicaciones vaciaron más elementos químicos en un recipiente de los que debían. Y esto ocasionó que hubiera una pequeña explosión y expansión
de radiación, ¿vale? Hubo personas que murieron inmediatamente, no recuerdo el nombre de este japonés, la verdad, discúlpenme, pero un japonés recibió mucha radiación, pero no murió, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue llevarlo al hospital, él estaba sintiendo en teoría normal, pero al cabo de casi un día después, pues empezó ya con ciertos problemas en su cuerpo, como por ejemplo hemorragias, sanguíneas en la boca, en la nariz, en los oídos, en los ojos, también náuseas, mareos, vómitos y demás. ¿Sí? Esta persona pues prácticamente ya estaba a punto de fallecer y lo que hicieron, si lo tomaron como experimento, fue prácticamente cada vez que él tenía un colapso, revivirlo para ver qué tantas afecciones podía tener una persona con la radiación, ¿vale? Al final lo mantuvieron vivo cerca de 90 días, me parece, ¿sí? Entonces lo siguieron manteniendo vivo nada más para ver qué era lo que pasaba con una persona que tenía o que era expuesto a altos niveles de radiación. Fue muy lamentable porque pues, prácticamente hay reportes en los que se dice que él prácticamente moría 3 veces al día y lo revivían, ¿sí? Para el otro día otra vez pasar por lo mismo y que también perdió los párpados, muchos de sus órganos se desintegraron, los músculos prácticamente se le desprendían del cuerpo, no estaba hidratado, le tenía casi que calentar agua para que se pudiese hidratar, no tenía párpados, entonces un sufrimiento muy extremo, ¿no? Pero fue nada más para identificar precisamente cuáles eran las afecciones en el cuerpo humano, ¿no? Entonces eso fue muy lamentable, pero es otro tipo de experimento que se ha llevado, ¿no? Y eso es lo que se hace experimental para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces la investigación realmente lo que busca es tener un, ¿cómo se dice? Buscar cómo es que podemos tener mayor información y sobre todo generar mejores condiciones de vida. Mucho de lo que se estudia, de lo que se investiga, tiene esa finalidad, identificar cómo el ser humano puede mejorar sus condiciones, ¿vale? Pero bueno, regresando ahora hacia lo que es la investigación, vamos a encontrar algunos conceptos. ¿Qué es la investigación? Es la actividad que se lleva a cabo con el objetivo de resolver problemas, ¿sí? Estos problemas pueden ser de cualquier índole, ¿sí? Un problema es porque quiero resolver algo o quiero inventar algo o en su defecto no sé del tema, pero quiero saber, ¿ok? Entonces, un problema de investigación puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, busca resolver problemas, interrogantes o generar nuevos conocimientos. Y de ahí nos vamos a partir a lo que es la investigación científica, que es el proceso que en la aplicación de un método científico busca generar conocimientos relevantes, objetivos y fidedignos. ¿Por qué tienen que tener este tipo de características los conocimientos? Relevantes porque tienen que servir a alguien. ¿De qué sirve que yo haga toda una investigación y me tarde tiempo si al final la investigación no sirve para nadie o no tiene ningún efecto positivo sobre cualquier persona? No tuvo caso. Tienen que ser objetivos, es decir, tienen que ser comprobables y desde la visión de varios puntos de vista. Y también fidedignos, es decir, tienen que ser confiables. Lo que yo esté plasmando realmente tiene que ser confiable. La información que yo plasme ahí es confiable, si no, va a ocurrir muchos problemas. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la metodología de la investigación, el concepto que tenemos es la sistematización de los procedimientos y técnicas que se emplean en la faena investigativa. Es decir, cuando yo voy a investigar, ¿qué procedimiento hago? ¿Cuál es la técnica que me va a llevar a poder buscar más información o obtener? Es la que determina de qué modo se recabarán, organizarán y analizar los datos. ¿Qué es un dato? ¿Alguien sabe? ¿No, nadie? ¿Una información? Ok, sí, es información, pero es la unidad más sencilla de información que podemos llegar a tener. Y todo el tiempo estamos siendo rodeados de datos, porque los datos los vamos a percibir también a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Ejemplo, ¿cómo está el clima ahorita o el tiempo? Fresco. Fresco, qué bueno, aquí donde estoy hace mucho calor. Eso es un dato, hace calor, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo estoy sintiendo en mi cuerpo. ¿Sí? También no puedo escuchar datos.
¿Qué pasa una moto? ¿Qué pasa un camión? ¿Que alguien se equivocó? ¿Que alguien abrió una puerta? ¿Que alguien caminó? Eso es un dato, ¿vale? También los puedo ver que vi un letrero de se renta, de se vende, no sé, cualquier cosa que yo esté visualizando también es un dato, ¿sí? Adelante, René, tienes la mano levantada. Podría decir que es como algo que se busca saber, no sé, o un Sí dato. y no. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros conjuntamos todos esos datos y los organizamos para una finalidad en común, ya es información. Sin embargo, todo el tiempo tenemos datos aislados. O sea, todo el tiempo tenemos datos. Pero cuando esos datos los conjunto y me sirven para algo, ahora sí los voy a poder utilizar y se convierte en información. Si no los utilizo, simplemente siguen siendo datos, ¿sí? Ejemplo, mi papá tenía una forma muy característica de abrir la puerta y de caminar, y se escuchaban sus pasos muy diferentes a los de mamá. Entonces, yo, por ejemplo, estaba en mi cuarto, escuchaba el ruido de las llaves y decía, ¿quién entró? Y de repente escuchaba su forma de caminar y decía, ah, es mi papá. Entonces, yo ya organicé precisamente esos datos en información y podía saber quién era. No sé si incluso han escuchado, aunque si tenemos automóvil, no todos los automóviles suenan igual. Y de repente podemos decir, ah, ya llegó tal porque ese es su coche, ya lo escuché. No sé si les ha pasado. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque entonces esos datos ya tienen un significado para nosotros, ¿vale? Pero mientras si no tienen ningún significado, siguen siendo datos. ¿Sí? Ejemplo, yo ahorita estoy en un salón, escucho en el patio ruido, acá estoy viendo cosas, no tienen significado para mí. Pero sin embargo, ahorita que estoy aquí con ustedes, tengo acá un celular que me estoy viendo para ver si se está presentando o no y los comentarios que tienen en demás. Y también acá tengo la compu que estoy proyectando la información. Estos datos para mí sí tienen un sentido, incluso las participaciones habladas, entonces ya no son datos, ya es información. ¿Vale? Y las etapas que nosotros tenemos para la investigación son estas, aunque cabe mencionar algo paréntesis aquí, podemos encontrar algunas diferentes de acuerdo a algunos autores que podamos llegar a tener. Ejemplo, hay un autor muy importante en investigación en México que se llama Hernández Sampieri, y él nos habla también de estas etapas de investigación y no nos habla exactamente de las mismas, aunque muchas son muy similares, ¿vale? Pero regularmente van a tener esos puntos, que es un planteamiento del problema, elaboración de un marco teórico, formulación de una hipótesis, selección de una técnica de investigación. Esta parte es la de identificación de personas y objetos a los que se les aplicarán las técnicas, va a depender mucho del tipo de investigación que yo haga, porque en muchas ocasiones hacemos solo investigación documental y no voy a delimitar personas porque las voy a entrevistar ni voy a ir a solamente estoy buscando información, ¿vale? Regularmente las tareas que dejamos son más como de este tipo de corte. Ok, ¿saben qué? Me van a investigar, no sé, quién es el padre de la ingeniería. No necesito preguntarle a alguien. Con que yo consulte un libro o documento es más que suficiente, ¿vale? Lo que sí vamos a tener son revisión de resultados y elaboración de la conclusión, ¿ok? Entonces, este tipo de etapas no es que estén sujetas a una prueba o desaprueba, sino que precisamente van a ser diferentes conforme las vayan a llevar. Sí, perdón, sin querer iba a cambiar de, ¿cómo se llama? De pantalla aquí, y sin querer cerré lo de compartir pantalla, entonces lo vuelvo a compartir, ¿vale? Pero sí vamos a ver que la metodología de la investigación la investigación propiamente, pues va a tener diferentes estructuras de acuerdo a lo que nosotros queramos investigar, ¿vale? Entonces me voy al desafío de la unidad de aprendizaje 2. No me tardo mucho, ¿vale? Es muy importante conocer las dimensiones y criterios de la investigación científica para aplicarla en diferentes contextos o temas e identificar las variantes que puedan adquirir el método científico en su aplicación. Piensa en alguna investigación que quieras hacer, ya sea por interés personal o por algún deber escolar o laboral. Por ejemplo, ¿cuánta energía eléctrica se gasta en tu colonia? ¿O qué tipo de personas son las que frecuentan una tienda naturista? Una vez definida la problemática a resolver, contesta lo siguiente.
¿Cuáles serían las dimensiones de tu investigación? Es decir, ¿qué tipo de fuentes consultarías? ¿Qué cantidad de población estaría involucrada? ¿Qué variables tomarías en cuenta? ¿Qué alcances tendrían? ¿Y qué objetivos perseguirías? ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a nuestra siguiente infografía, que vamos a ver que existen dimensiones de la investigación. Y estas dimensiones de la investigación nos van a vislumbrar una forma muy diferente de investigar, y cuando yo investigue no va a ser exactamente igual. Va a depender de la dimensión o el tipo de investigación que yo quiero. Regularmente la más sencilla es por objetivo. Es decir, yo tengo mi objetivo de investigación, más adelante les voy a explicar cómo se formula, ¿sí? Y yo nada más tengo que cumplir. En algunas otras ocasiones es por manejo de variables, ¿sí? Ejemplo, yo quiero identificar quiénes son los que compran en una tienda de ropa y cuánto gastan, ¿vale? Ahí estoy manejando dos variables. ¿Quiénes son mis clientes y cuánto están gastando? ¿Hay relación en ello o no lo hay? ¿Vale? Podríamos ponerlo así. También por fuente de obtención de datos. No es lo mismo que yo tenga una investigación en la que solamente consulte libros o información que tengo en internet, a que yo vaya al lugar donde está sucediendo el fenómeno y me ponga a preguntarle a las personas, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de fuentes que yo estoy obteniendo. También tenemos por profundidad, y esto qué nos quiere decir, que en muchas ocasiones hay investigaciones de los cuales ya hay mucha información, ¿no? Ejemplo, a veces cuando les digo a algunos alumnos, sobre todo el tema, porque a mí me toca en algunas ocasiones trabajar esta materia en bachillerato, así de chicos, ¿saben qué? Quiero que tengan un tema para investigar. Entonces, muchos de ellos es las drogas, ¿sí? Pregunta, ¿hay información o mucha información acerca de las drogas? ¿Valdría la pena seguir investigándolo? ¿Creen que sí o creen que no? Adelante, Johnny. Yo creo que sí valdría la pena seguir investigando acerca de las drogas. ¿Para qué? Para encontrar, no sé, a lo mejor encontrarle una solución al problema, porque si es un problema. Es lo Claro que que es yo un problema, pero entonces ya no investigaríamos a las drogas, investigaríamos quién las consume y por qué las consume. ¿Vale? Pues sí, pero no, pues también las drogas, ¿no? El problema de las drogas es que ya hay mucha información. Podríamos hablar de a lo mejor las nuevas drogas sintéticas que están surgiendo, que también de una u otra forma no sabemos los efectos que puedan ocasionar o qué tanta adicción puedan provocar. A lo mejor ahí sí, ¿vale? Pero ya, por ejemplo, las que ya conocemos como el tabaco, la marihuana o en su defecto el alcohol, pues ya hay mucha información, ya no valdría mucho la pena investigar. A lo mejor lo que seguiría valiendo la pena sería concientizar, ¿no? El no uso de este tipo de sustancias, ¿sí? O no el exceso de las mismas, ¿no? Pero de ahí a que sigamos produciendo más información del mismo, pues a veces no tiene mucho caso, porque entonces ya nuestra investigación seguiría nada más teniendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿vale? Y hay otro tipo de investigaciones que se llaman así exploratorias, porque no hay mucha información, ¿sí? Desconocemos qué información hay, si hay anterior a, ¿sí? Entonces es una investigación totalmente nueva para nosotros y vamos explorando qué es lo que encontramos, ¿vale? También tenemos otro tipo de dimensión que es por extensión. Regularmente ahí tenemos nada más dos tipos de investigación, una que se llama longitudinal y otra transversal. Una investigación longitudinal es cuando yo investigo por un periodo amplio a algo o a alguien. Ejemplo, quiero investigar cómo es que el alumno Jesús, no sé, se me ocurre el nombre, si Jesús ha tenido toda su formación académica desde la primaria hasta la universidad, porque tiene un trastorno de hiperactividad y Asperger, ¿no? Entonces ahí tengo todo un tiempo muy prolongado para ver cómo es que fue avanzando o qué situaciones tuvo durante toda su vida académica. Pero no es lo mismo a investigar
cómo es que le fue, cómo es que les está yendo en este cuatrimestre y solamente voy a investigar este cuatrimestre, ¿vale? Entonces, esa es una investigación transversal porque solamente estoy haciendo en un cierto momento con ciertas personas y hasta ahí. No voy a ir ni atrás ni adelante. Entonces, vemos ahí dos tipos, ¿no? Y también tenemos por medición. Este tipo de investigación por medición, regularmente vamos a encontrar dos, aunque algunos autores mencionan tres, que es la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa y la mixta. En cuanto a la investigación cualitativa, lo que se busca es medir las cualidades del fenómeno. ¿Sí? Ejemplo, ¿qué pasa cuando hacen calor en el salón de clases? Yo voy a preguntarles cómo se siente, si realmente pueden aprender o no, y qué se les dificulta más. Entonces ahí estoy midiendo cualidades, ¿vale? Pero tenemos también el otro tipo de investigación que es cuantitativa. Aquí analizo datos duros. ¿Qué son datos duros? Datos que se pueden contar. ¿Sí? Ejemplo, puedo hacer una investigación de cuánto tiempo en promedio se hacen de su casa a la escuela y cuánto gastan en transporte. ¿Vale? Ahí ya son datos duros. ¿Ok? Y puedo sacar un promedio de todo el grupo, ¿no? Entonces, ahí son diferentes tipos de investigación. Y cuando hablamos de la mixta es cuando hacemos una investigación donde abordamos los dos puntos de vista, tanto lo cualitativo como lo mixto que se puede llevar a cabo. ¿Vale? Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. No sé si hay algún comentario. No. Todo bien. ¿No? Ok, muy bien. Pues bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestra primera clase. Espero que les siga interesando mucho el tema. Vamos a dejar ahorita hasta aquí por cuestiones de tiempo. Vamos a continuar la siguiente semana. Yo espero que la siguiente semana pues ya me encarguen la materia con ustedes, ustedes también estén ahí. Ya si es así, pues yo les haría llegar una pequeña publicación al inicio de la plataforma para que también ahí sepan. También si tienen alguna duda, yo les sugiero que me manden mensajes principalmente por Teams para poder tener ese tipo de contacto y también que otra cosa les va a comentar. Bueno, nada más sería eso. No hay pase de asistencia el día de hoy porque no me han terminado de cargar bien la materia, ¿vale? Veo algunas manos levantadas. Yo creo que sí o ya no, ¿no? No sé si alguien más la levantó, es que de repente me apareció alguien más y ya no. No, está bien. No, fue desde ese rato, pero ya se me olvidó. Gracias. No, es que ya, lo que comenté hace rato, pero ya, gracias. Ok, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, si no hay algún otro comentario, pues empiezo a detener grabación. Recuerden que las clases están siendo grabadas por si de repente se les dificulta